ahora. Bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 tarde. Comenzamos desde el Tribunal Calificador de Elecciones. El presidente electo, Gabriel Boric, acaba de ser proclamado como tal, como presidente electo por el Tricel. Escuchemos sus palabras. Los plazos de la misma, los plazos en que se realice, no está supeditada a la ambición de quién pone la firma o quién se adjudica el hecho, sino más bien a que sea una reforma seria, responsable y sostenible en el futuro. Nosotros le vamos a presentar, hemos estado en diferentes conversaciones y durante estos principios de semana le vamos a presentar al gobierno un pool de alternativas distintas para asegurar el financiamiento en función de las recomendaciones que nos han hecho economistas expertos en el área, que no necesariamente son de nuestro sector. Recordemos la recomendación que realizó Jorge de Sormeux del Consejo Fiscal Autónomo para abordar el financiamiento riguroso de algo tan importante como esto. Por lo tanto, nosotros estamos porque esto salga lo más rápido posible, en la medida en que haya garantía de que va a estar financiado. Y nosotros vamos a presentar distintas alternativas para aquello. El gobierno tendrá en sus manos cuál es la alternativa que toma. Nosotros, insisto, no tenemos una disputa por quién pone la firma, mientras esto antes salga mejor, pero tiene que estar bien financiado y esa es la posición que vamos a tener. Sobre el royalty en particular hay que tener mucho cuidado. El royalty, muchos de los contratos de invariabilidad tributaria en materia minera vencen en el 2023. Por lo tanto, las decisiones que tomemos a este respecto van a regir y la idea es otorgar seguridad jurídica de aquí al largo plazo. Uno no puede estar haciendo royalties o reformas de estas características cada vez que quiere financiar algo. Tiene que ser una que sea definitiva y otorgue seguridad jurídica en el largo plazo. Por lo tanto, estamos disponibles a conversar, pero acá no se puede tratar de apurar una reforma tan relevante y tan importante para el financiamiento de Chile como el royalty de la minería para tratar de hacerlo a la rápida. Presidente, buenas tardes. Consultarle... Perdón, ¿había otra pregunta tuya? Sí, no, era la misma, que estábamos coordinadas. Quería consultarle, justamente en las últimas semanas hemos visto que ha habido un aumento de la presión de los familiares de los denominados presos de la revuelta respecto del avance de la ley de indulto que se encuentra actualmente en el Senado. Quería preguntarle qué acciones están tomando desde su equipo político, desde su coalición, para que eso pueda avanzar en este Congreso y no en el próximo, donde se ve más complejo. Nosotros hemos conversado como equipo con los familiares y entendemos de que esto es una situación que es difícil y esperamos que se resuelva en el actual Congreso. Y hacemos un llamado y lo hemos conversado también con el senador presidente de la Comisión de Constitución, el senador Araya, para que esto se resuelva a la brevedad. Se está buscando llegar al mejor acuerdo posible porque ustedes saben, se requieren al menos dos votos de los senadores de derecha y yo espero que haya una comprensión de que para lograr justamente el clima que necesitamos para poder abordar todas las transformaciones que queremos hacer, tiene que haber colaboración de todos los sectores. En esto está la situación de los presos de la revuelta, como también la situación, y creo que es importante decirlo, de quienes sufrieron, que son situaciones distintas, no las estoy equiparando, quiero ser claro, pero de quienes sufrieron daños en sus emprendimientos. Nosotros queremos abordar la situación de los presos a la brevedad. Queremos que esto se resuelva en este Congreso, por lo tanto instamos al Senado a que tome las acciones correspondientes. Yo hago un llamado enfático a los senadores a que esto se resuelva durante el mes de enero. No pueden seguir esperando. Y nosotros como gobierno nos comprometemos a establecer un diálogo que sea amplio, también con todos los sectores, para que esto no se trate ni de vencedores ni vencidos, ni de un sector contra otro, sino que busquemos generar la unidad que nos va a permitir salir adelante después de un periodo de tanta tensión y tanto división como el que hemos tenido en los últimos años. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Andrés, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Marian. Ahí sí, efectivamente, entonces el presidente electo Gabriel Boric culmina esta declaración a la prensa tras entonces esta ceremonia en el Tribunal Calificador de Elecciones, donde se proclama formalmente a Gabriel Boric como presidente de la República. Una ceremonia que se hace cada elección del presidente de la República. Ahora muy bien se realizó de esta forma y el presidente electo, ahí lo veíamos entonces, que hace una serie de declaraciones respecto de distintos puntos que se abordaron de la contingencia nacional. El primero, al salir hasta acá, está fuera de este salón donde se realiza la ceremonia, lo que señala es que claramente recuerda algunos hitos de nuestra historia que han pasado por acá. Señala que es un momento muy importante donde se le da
visibilidad a los chilenos y chilenas anónimas que votaron por él, porque claramente acá se entrega y se visa todo el porcentaje de las votaciones de la segunda vuelta, ese 19 de diciembre de 2021, que finalmente le da la victoria a Gabriel Boric con 55,8% de los votos. Ahora hay varios puntos que se le consultaron respecto a distintas temáticas de contingencia, ¿no es cierto? Y una de ellas era sobre la conformación de su gabinete, si podría adelantar qué partidos van a participar en la conformación de su gabinete, porque además se dice, ¿no es cierto?, que el Partido Socialista sería uno de los partidos fuera de la coalición de Apruebo Dignidad que podría integrar su gabinete, sus 24 ministros y ministras que tiene que nombrar antes del 22 de enero. Él señaló que no va a adelantar qué partidos van a participar en su gabinete, tampoco nombres, ¿no es cierto? Y que todos se van a dar a su debido momento, todo el gabinete en conjunto. Se decía también que el ministro de Hacienda podría adelantarse esa semana cuando el presidente electo concurra, ¿no es cierto?, al encuentro de NADE, pero eso finalmente él señaló y lo descartó, no va a suceder. Eso sí, entregó criterios de cómo va a estar conformado su gabinete, un gabinete paritario, ¿no es cierto?, con la integración también de figuras jóvenes, pero también de generaciones con experiencia, de la participación de independientes de distintas partes del país, ¿no es cierto? Es alguno de los criterios que él señaló para la integración de su futuro gabinete, que, como lo decíamos anteriormente, va a ser presentado antes del 22 de enero. Esa fue la fecha que se autoimpuso el propio presidente electo. Ahora, otro de los puntos que, ¿no es cierto?, se va a tomar la agenda durante esta semana, pensión garantizada universal. Recordemos que este fue el primer enfrentamiento entre la administración entrante y también el gobierno que está en ejercicio respecto de este proyecto que presentó el Ejecutivo, que fue muy criticado por el propio presidente electo al señalar que no tiene un financiamiento permanente para poder ejecutarse. Es por eso que Gabriel Boric señaló que durante esta semana se le va a entregar a la administración que está en ejercicio un pool de fórmulas, ¿no es cierto?, para financiar permanentemente este proyecto. Recordemos que el gobierno ha señalado que se puede financiar con el proyecto de exenciones tributarias que actualmente está en el Congreso. Ese proyecto aún tiene que aprobarse, pero desde el comando de Gabriel Boric han señalado que esa no es una fórmula de financiamiento permanente, y es por eso que hace este anuncio, ¿no es cierto?, que va a entregar por parte de su comando una serie de fórmulas al gobierno actual para tratar de llegar a un consenso que finalmente permita sacar adelante este proyecto de pensión garantizada universal. Seguridad es uno de los puntos que abordó durante la primera entrevista que dio luego de ser electo como presidente de la República al diario Concepción. Ese sería uno de los temas prioritarios. Sí, se le consultó específicamente porque varios alcaldes, ¿no es cierto?, fueron hoy día a dejar una carta al Palacio de la Moneda respecto de la preocupación por la inseguridad en las distintas comunas, varios hechos delictuales, homicidios vimos durante este fin de semana, y él habla específicamente de eso, ¿no es cierto?, que hay que hacer un trabajo conjunto con las distintas autoridades regionales, comunales, independientes de cuál sea su color político, y también un trabajo conjunto con las distintas policías. Es lo que se comprometió el presidente electo Gabriel Boric para su mandato. Y otro de los puntos que lo escuchábamos al final era el tema de, si no me equivoco, los presos del estallido social, ¿no es cierto? Lo veíamos en la semana pasada, como varios familiares estuvieron afuera de su comando señalándole que había que dar la libertad, ¿no es cierto?, a los llamados presos del estallido social, y él señalaba que han conversado con los distintos familiares, le pedía ahí celeridad al Congreso, en el Senado donde se encuentra este proyecto, y también a los distintos parlamentarios que tienen que aprobar esta propuesta, y también le pidió también que había que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de las distintas personas que sufrieron algún tipo de violencia, ¿no es cierto?, en sus bienes. Esos fueron los puntos a los que se refirió el presidente electo Gabriel Boric tras esta ceremonia que duró alrededor de media hora, donde finalmente y formalmente se proclamó al presidente electo Gabriel Boric como tal en esta ceremonia acá en el Tribunal Calificador de Elecciones, una ceremonia oficiada por Carmen Gloria Valladares. Sí, a 60 días exacto que se transforme el presidente electo Gabriel Boric como nuevo presidente de la República. Marian Basso, muchas gracias por el completo informe desde la sede del Tricel en el centro de Santiago. Continuamos con otras informaciones. Jornada de balance COVID va a ser en algunos minutos más desde el Palacio de la Moneda. Ya conocimos algunos números, más de 4.000 casos por tercera jornada consecutiva, 5% de positividad a nivel nacional. Agustina Álvarez, ya te vemos en pantalla, tomamos contacto contigo desde el Palacio de la Moneda. Agustina.
¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, en minuto nada más debiera comenzar un nuevo balance del Ministerio de Salud cuando por tercer día consecutivo estamos sobre la cifra de los 4.000 casos diarios. El presidente de la República, Sebastián Piñera, lo decía hoy en el contexto del inicio de la segunda dosis de vacunación de refuerzo, que los casos iban a seguir en aumento y que incluso podríamos llegar a superar la barrera de los 10.000 casos diarios. Sin embargo, decía, claro, estamos en un país preparado, producto de que tenemos un buen nivel de vacunación. Como le decíamos, todo esto en el contexto de que se iniciaba hoy la segunda dosis de refuerzo. Pero vamos a pasar a revisar cuáles son las cifras de las últimas 24 horas que mantienen en alertas a las autoridades sanitarias, porque son 4.069 los casos registrados en las últimas 24 horas. Como le decíamos, entonces es por tercer día consecutivo que estamos sobre la barrera de los 4.000 casos diarios. Además, hay 13 fallecidos registrados por el DEIS en las últimas 24 horas y también los casos activos siguen al alza. Fueron 22.098 desde el pasado 3 de julio que no se registraba una cifra tan alta en el país en cuanto a casos activos. La positividad a nivel país sigue aumentando también, al igual que los casos activos. En las últimas 24 horas la positividad fue del 5,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha habido una positividad más alta desde el pasado 2 de julio, hace más de 6 meses atrás. En la región metropolitana también aumentó de un 4% desde la semana pasada a un 5% a este lunes 10 de enero. Además, los pacientes internados en unidades de cuidados intensivos son 460, de ellos 377 permanecen conectados a ventilación mecánica y hay 235 camas críticas disponibles en toda la red de nuestro país. Unas cifras que entonces siguen aumentando considerablemente, ya llevamos por tercer día consecutivo sobre la barrera de los 4.000 casos diarios y que lo decía el presidente Sebastián Piñera, esta cifra va a continuar aumentando. Podríamos alcanzar la cifra de los 10.000 casos diarios en muy poco tiempo. Sin embargo, claro, también el llamado de las autoridades es a mantener la tranquilidad, porque si bien esta es una variante, la Omicron, que es bastante activa y que contagia muy rápido, sin duda los niveles de peligrosidad en que pueden quedar internados en los hospitales son menores. Es por eso que, claro, debieran aumentar los casos activos, debieran aumentar las hospitalizaciones, pero no al nivel de hace 6 meses atrás, como lo veíamos en julio del año pasado. También la positividad ha aumentado considerablemente, pero también el llamado es positivo por el hecho de que tenemos un buen nivel de vacunación en el contexto también de que precisamente hoy inició la segunda etapa de la dosis de refuerzo. Pasamos a revisar, de hecho, las palabras del presidente Sebastián Piñera. Si bien en Chile se toman medidas de cuidados personales y hemos protegido las fronteras, este virus ya está en Chile y por su naturaleza contagiosa se va a propagar. Esperamos que los números van a ir en aumento. Hoy día estamos en torno a los 4.000. Yo pienso que es probable que superemos los 10.000 casos diarios, pero la tranquilidad que quiero darles a todos es que tenemos un país que está bien protegido con las vacunas. Por eso estamos iniciando hoy día la 4ª vacuna, que aumenta en 20 veces la protección que tiene respecto a una persona que no tiene su vacunación completa. Claro, aumenta en 20 veces la protección de una persona que en comparación no tiene su vacunación, su esquema de vacunación completa. Por eso el llamado del presidente y de las autoridades sanitarias es, por supuesto, a vacunarse. El llamado a los rezagados es a vacunarse y a mantener las medidas sanitarias, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos permanente, sobre todo en este tiempo de vacaciones, que los panoramas, que las actividades, las juntas entre familias, entre amigos, sea en espacios abiertos y que si no se cumpla entonces con los protocolos en cuanto al número de personas que se permiten en las diferentes lugares abiertos o cerrados. Además, recordar en cuanto a las medidas sanitarias que hay que tener en cuenta, el llamado de las autoridades, así que se va a salir de vacaciones, a hacerlo principalmente dentro del país, tratar de evitar ir a lugares en donde precisamente se puede contagiar este Omicron, esta variante del virus, en donde hay más potencialidad en que se pueda traer a nuestro país. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los principales lugares en donde se ha traído el virus Omicron a nuestro país. Por eso el llamado es a salir de vacaciones, a hacerlo principalmente a través de Chile. Una balance que viene a iniciar en pocos minutos nada más y que por supuesto vamos a estar al tanto de las medidas que se entregan en cuanto, por ejemplo, a las medidas del plan paso a paso que se van a entregar en los próximos minutos.
Sí, Agustín Álvarez, muchas gracias por la información desde el Palacio de la Moneda. Todo esto en la misma jornada en el Hospital de la Facha, en donde el presidente Piñera dio el vamos al proceso de inoculación de la cuarta dosis contra el COVID-19 para personas mayores. Vamos a ir después con Daniela González con todo el tema de la cuarta dosis, segunda dosis de refuerzo, pero vamos al balance COVID de este lunes 10 de enero. Vamos con todos los detalles en directo desde Palacio. Ahora. El subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Duñac. Damos inicio a un nuevo reporte de la situación epidemiológica por COVID-19 en nuestro país este lunes 10 de enero. Hemos visto cómo los casos nuevos han ido aumentando rápidamente en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos promedió en la última semana 700.000 casos diarios. Reino Unido informó casi 180.000 nuevos casos ayer. En Sudamérica, Argentina, ayer domingo, informó 73.319 nuevos casos confirmados con una positividad sobre el 60%. Nuestro país no es la excepción. Este es el tercer día en que registramos más de 4.000 casos diarios y es muy probable que continúen incrementando las próximas semanas. Y hoy iniciamos con una nueva semana con una positividad de 5.6% a nivel nacional, cifra que no se registraba desde el 2 de julio del año pasado, con un 5,65% positividad. Recordemos que la semana pasada se registró una positividad en promedio de 4.4% y la anterior a esa, es decir, entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, el promedio de positividad semanal fue de 2.7%. Es por este aumento que es fundamental que nos cuidemos. Ahora más que nunca debemos mantener siempre las medidas preventivas como el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico, la ventilación constante y el frecuente lavado de manos. Y muy importante es que nos vacunemos, sobre todo en esta época estival, cuando las personas nos relajamos, viajamos, nos reunimos con familias y amigos. En estas actividades propias del verano, les pido que privilegien las actividades al aire libre, se testeen preventivamente y cuando participen en actividades sociales. Hago el llamado a todos los que aún no se inoculan con su dosis de refuerzo a que lo hagan, ya que sabemos que luego de 6 meses la inmunidad disminuye. Además, recuerden que desde el 1 de enero el pase de movilidad se bloquea a todos quienes tienen más de 18 años y no se han vacunado con su dosis de refuerzo, luego de que transcurran 6 meses desde su última vacuna. En este sentido, para mantener a la población protegida, hoy comenzamos un gran hito junto al presidente Sebastián Piñera, que es el inicio de la vacunación con la cuarta dosis contra el SARS-CoV-2. Esta cuarta dosis será aplicada a las personas inmunocomprometidas de 12 años o más que recibieron su dosis de refuerzo hasta el 12 de septiembre, es decir, que la recibieron 4 meses atrás. A partir de la semana del 7 de febrero, continuaremos vacunando con la cuarta dosis a las personas de 55 años o más que recibieron su dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto del 2021. Es decir, que hayan transcurrido 6 meses desde su última dosis. Seguiremos avanzando con este proceso e incorporando a más personas al calendario durante los próximos meses e iremos informándolo de manera oportuna. Y esperamos que este proceso avance positivamente como ha sido hasta ahora nuestra exitosa y reconocida campaña de vacunación. Hasta la fecha se han administrado 45.101.474 dosis de vacuna contra el COVID-19. Se ha vacunado al 92.3% de la población mayor de 18 años con el esquema completo, lo que equivale a más de 14 millones de personas. También se ha administrado la dosis de refuerzo a sobre 11.600.000 personas, lo que nos posiciona como el primer país en el avance con la dosis adicional al esquema. Ahora le damos la palabra al subsecretario de Redes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.
Como es habitual los días lunes, tratamos de hacer un pequeño resumen y una actualización de la evolución de la pandemia por COVID-19 en nuestro país, mirando fundamentalmente la preparación de la red integrada público-privada. En la actualidad, el sistema integrado cuenta con 1.968 camas UCI habilitadas, de las cuales 1.733 se encuentran ocupadas, representando un 88% de ocupación a nivel nacional. De estas aproximadamente 1.700 camas que hoy están siendo ocupadas, 460 corresponden a pacientes COVID-19, lo que representa afortunadamente solo un 27% del total de hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Es importante mencionar que esta cifra ha venido descendiendo progresivamente en el último mes, tendencia que esperamos que se mantenga o al menos se estabilice. En cuanto a la ocupación de la red integrada público-privada, hoy disponemos de 235 camas críticas para todos los pacientes que lo pueden requerir en cualquier parte del país. En la siguiente lámina se puede apreciar la evolución de los casos confirmados en los últimos meses y tal como lo señaló la subsecretaria, luego de una caída sostenida del número de pacientes contagiados que se inició a mediados de noviembre, en las últimas semanas el promedio de casos diarios ha tenido un evidente aumento. Pasamos desde los 1.169 casos promedio registrados el día 27 de diciembre a 3.195 registrados el día de hoy. Este aumento cercano al 170% es motivo de gran preocupación y nos mantiene en constante evaluación de las medidas que debemos tomar sobre el manejo de la pandemia, ya que podría impactar de forma directa en el número de pacientes que se hospitalizan a consecuencia de esta enfermedad. En cuanto al número de pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos, la semana pasada, en promedio, ingresaron 18 pacientes, totalizando en la semana 128 pacientes en una unidad de cuidado intensivo, es decir, 7 pacientes menos que la semana anterior. En los últimos 7 días, 8 regiones disminuyeron el número de ingresos y 7 aumentaron su número, destacando las regiones de O'Higgins, la Araucanía y el Maule. Esta situación y su evolución está siendo, como digo, monitoreada constantemente por los servicios de salud de cada territorio. Pero paralelamente le pedimos a las autoridades locales y en especial a la población extremar las medidas, respetar y velar por el correcto uso de todas las medidas que hemos propiciado de autocuidado. Ahora bien, si juntamos el número tanto de los casos confirmados como el número de pacientes COVID-19 en un mismo gráfico, podemos apreciar que ha existido un crecimiento exponencial del número de personas contagiadas, cifras que aún no se han visto reflejadas en la ocupación de camas críticas, probablemente debido al escaso tiempo transcurrido entre el aumento de esta explosión de casos y las camas requeridas. Por tanto, debemos estar extraordinariamente atentos a este posible aumento de demanda de camas, que puede ser igualmente explosivo que el aumento del número de contagiados. Al respecto, vamos a fortalecer nuevamente la red integrada, reiniciando el trabajo conjunto de complejización de camas críticas, estrategia que resultó altamente exitosa para el manejo de la segunda ola. También continuaremos con el programa de traslados preventivos de pacientes críticos intra e interregionales y fortaleceremos las estrategias implementadas en la atención primaria de salud, como por ejemplo la extensión de los horarios de atención de los servicios de urgencia, los SAPU, y los servicios de alta resolutividad, los SAR. La implementación, además de unidades de observación prolongada asociadas a atención primaria y la reactivación de la red integrada de urgencia, entre otras medidas. La posibilidad de desarrollar una enfermedad grave, requerir de una cama UCI, varía significativamente según el esquema de vacunación que presente la población mayor de 18 años. En la semana del 30 de diciembre al 5 de enero, del 1.227.000 personas que no tenían esquema de vacunación completo, 76 ingresaron a una cama crítica.
Esto representa un ingreso de 6,19 personas por cada 100.000 habitantes no vacunados. Distinto es el escenario de los 3.859.000 personas que cuentan con un esquema de vacunación completo, ya que solo 23 ingresaron a una cama UCI. Esto representa un 0,6 personas por cada 100.000 habitantes, lo que equivale aproximadamente a 10 veces menos que los no vacunados. Finalmente, de los más de 10 millones de personas mayores de 18 años que al 5 de enero se encontraban con su dosis de refuerzo y 14 días, el riesgo disminuye aún más, ya que solo 16 ingresaron a una cama crítica, es decir, 0,16 personas por cada 100.000 habitantes, disminuyendo por tanto cerca de 40 veces el riesgo de hospitalización. Hoy no le quiero hablar a las personas que no se han vacunado, como lo hacemos habitualmente, sino que le hablaremos a aquellos que conocen a alguien que por desconocimiento o simplemente por falta de tiempo no han iniciado su esquema de vacunación o no se han puesto su dosis de refuerzo. Necesitamos que nos ayuden a convencer a ese conocido porque ustedes son fundamentales para transmitir el riesgo que significa el no estar vacunado. Muchas gracias, ministra. Gracias, subsecretario. Ahora daremos cuenta sobre los cambios del plan paso a paso. Respecto de este cambio, a partir del miércoles 12 de enero a las 5 de la mañana, avanza en apertura inicial en la región de Araucanía, Lonquimay, en la región de Aysén, Cochrane. Avanzan a preparación en la región de los lagos, San Juan de la Costa. Retroceden a preparación en la región de Arica, Putre, en la región de Tarapacá, Pica, en la región de Antofagasta, Antofagasta y Mejillones, y en la región de Coquimbo, Paiguano, en la región de Valparaíso, Zapallar, Algarrobo y Santo Domingo, en la región de la Araucanía, Pucón y Angol, en la región de los ríos, Panguipulli, y en la región de los lagos, Curaco de Vélez y Kemchi. Muchas gracias. Entonces, por lo tanto, daríamos oportunidad a las preguntas que nos hará la prensa. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Subsecretario, igual, buenas tardes. Quería preguntarles qué pasa con la vigilancia genómica. Entre septiembre y octubre del año pasado se logró secuenciar hasta 800 muestras a la semana, pero en los últimos días del 2021 esa cifra disminuyó a 300, o sea, menos de la mitad. Entendemos que desde diciembre se enfocó harto en el aeropuerto para poder detectar el ingreso de la variante Omicron, pero según nos indican algunas cifras, ya existiría la transmisión comunitaria. Quería preguntarle, ¿tenemos la certeza de que esta nueva ola es por la variante Omicron? A ver si es que tienen alguna actualización de los casos confirmados con esta variante y cuántos son de transmisión comunitaria. Muy interesante su pregunta, muchas gracias. Efectivamente, la secuenciación en Chile forma parte de una estrategia del manejo de la pandemia, pero en forma absolutamente global, que tiene como objetivo conocer las variantes que están circulando en el país, las que están generando brotes, provocando enfermedad grave en las personas vacunadas, en los viajeros y otras situaciones específicas. Por lo tanto, la disminución del número absoluto de secuenciación disminuyó las semanas anteriores debido a la disminución de casos que se confirmaron en nuestro país. Pero esto no significa que haya habido una disminución en la capacidad ni en el porcentaje que se ha mantenido alrededor de un 4% de análisis en relación al número de casos que se están confirmando en nuestro país. Es más, Chile, adicional al trabajo que realiza el Instituto de Salud Pública de Chile, cuenta con la gran colaboración de 5 universidades que aportan al MinSal con la secuenciación cuando esto así se requiere. Una muy buena noticia que aprovecho de destacar es que el Instituto de Salud Pública estableció un convenio con la Universidad de Oxford que permite acelerar los tiempos de análisis en la secuenciación de una manera importante, que muchos países quisieran tener esta oportunidad. Hasta la fecha, el Instituto de Salud Pública ha confirmado 1.046 casos Omicron, de los cuales 944 son viajeros.
18 son contactos estrechos de viajeros y 84 casos comunitarios, casos confirmados. Por lo que sí podríamos relacionar este aumento de casos a la variante Omicron. Así que, por lo tanto, la respuesta es afirmativa. Efectivamente, ya está tomando un espacio muy especial esta variante Omicron, que una parte muy importante de, por ejemplo, todo lo que se detecta en el aeropuerto corresponde a la variante Omicron. Sobre el 82% específicamente de los casos detectados en aeropuertos. Y en la comunidad también es un porcentaje ya importante, aunque en la comunidad todavía sigue predominando la variante Delta. Eso mismo quería preguntarle, ¿estos casos comunitarios, ministra, serían en alguna región en específico? Lo último que conocimos nosotros era que existía en la región metropolitana, pero por ejemplo hay otras regiones como Tarapacá, Antofagasta, que han visto crecer muy explosivamente sus contagios. ¿Estos contagios comunitarios estarían en qué regiones? Y si, bueno, usted dice que finalmente es esta nueva ola producto de la variante Omicron, ¿tenemos la capacidad para poder monitorear el avance de esta variante en el país? Claro, por supuesto. Efectivamente, en los últimos días, esta variante Omicron ya prácticamente está presente en todas las regiones de Chile, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si bien es cierto la gran cantidad de casos que se han confirmado comunitarios, están en región metropolitana, pero sin embargo ya tenemos casos a lo largo de Chile. Así que, por lo tanto, efectivamente, esto es importante monitorearlo, pero sí es muy importante que entendamos que no todos los casos requieren de un secuenciamiento genómico completo, porque, como ya reiteré, este proceso de secuenciamiento genómico completo solamente se requiere frente a las situaciones que señalé anteriormente. Gracias. ¿Qué tal, ministra, subsecretario? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Preguntarles por lo que sucedió en la mañana y lo que informó el presidente Sebastián Piñera a propósito de que estiman o proyectan eventualmente cerca de 10.000 contagios diarios, algo que dista con los 6.000 que la semana anterior ustedes habían comunicado respecto a la evolución de la pandemia en nuestro país. ¿Cuál es la cifra en definitiva que se va a proyectar de cara a las próximas semanas, en la temporada estival, y si este aumento considerable responde efectivamente a la llegada y al estancamiento de la variante Omicron en nuestro país? ¿Es la variante predominante considerando su comportamiento? Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Bueno, sabemos que los casos aumentarán mucho esta semana. No tenemos certeza de la cifra exacta, porque reitero que el aumento de casos no solamente tiene que ver con el número que se detecta en los días anteriores, sino que guarda mucha relación muy estrecha con las conductas humanas. Y como señalamos anteriormente, periodo de vacaciones, periodo que se reúnen, no solamente las familias, sino que también reuniones sociales, es muy difícil establecer un número exacto, pero sí es claro que nos preparemos para que efectivamente habrá un número muy importante. Las proyecciones muestran que podríamos superar el número más alto de casos nuevos que hemos confirmado a lo largo de la pandemia. Respecto a su otra pregunta, la variante que predomina en la comunidad, como dije anteriormente, es la Delta todavía. Pero, sin embargo, todo lo que se ha determinado en fronteras ha correspondido fuertemente, muy importante, a la variante Omicron. Escuchábamos a la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, en un nuevo balance COVID, confirmando los números que habíamos conocido temprano, tercera jornada consecutiva sobre los 4.000 casos, 5% de positividad, algo que no se veía en el país desde el 2 de julio pasado, números que preocupan, sobre todo después de las proyecciones que dio cuenta el presidente de la República en una pauta hoy día temprano en la mañana de casi 10.000 casos que podríamos llegar en los próximos días. Justamente en esa pauta fue en el Hospital de La Fache, en la comuna de Las Condes, donde comenzó la vacunación con la segunda dosis de refuerzo. Daniela González con todos los detalles. Dani, muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, son cifras que llevan a las autoridades a tomar decisiones. Una de ellas ha sido ir avanzando en el proceso de vacunación
que comenzó el día de hoy para los pacientes inmunocomprometidos de cualquier edad mayor a los 12 años. Es importante aclarar esa información porque en los distintos centros de vacunación ha llegado gente que tiene más de 55 años pensando que hoy día les corresponde la vacunación. No es así. Durante toda esta semana son solamente los pacientes inmunocomprometidos los que podrán acceder a la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo. Hablamos de pacientes que están en diálisis, por ejemplo, que tienen enfermedades autoinmunes, cáncer, trasplantes de órganos sólidos, entre otras enfermedades que están especificadas en la página web del Ministerio de Salud. Hay dos requisitos. Una, que traiga el carnet que acredite que se vacunó después del 12 de septiembre, o sea que han pasado 4 meses aproximadamente desde su última inoculación. Y además que la persona traiga su certificado o un tratamiento médico que acredite que tiene la enfermedad que está señalando que él tiene. En ese contexto es que pueden acceder a la vacunación de esta cuarta dosis. Hoy día no se han visto vacunatorios tan llenos porque es un público bastante acotado el que puede acceder a esta segunda dosis de refuerzo durante esta semana, pero probablemente esa cantidad de gente irá aumentando a medida que pasen los días. Eso porque el 7 de febrero comienza la vacunación para la población objetivo mayor de 55 años sin comorbilidades, pero que hayan pasado 6 meses desde su última vacunación. Hoy día hemos conversado con la gente en el Hospital de la Fuerza Aérea, donde estuvo presente el presidente Sebastián Piñera, acompañando a los primeros pacientes vacunados con esta cuarta dosis, y también en distintos vacunatorios hemos podido captar las reacciones, entender por qué han decidido vacunarse esta cuarta dosis y también cómo la gente se toma que se avance tan rápido en el proceso de vacunación masivo contra el COVID-19. Vamos a revisar entonces las declaraciones, las reacciones de la gente que ha recibido esta segunda dosis de refuerzo en esta jornada de día lunes. Contento y esperanzado de que de alguna manera esto sirva para ir disminuyendo todo este tema de la pandemia que nos tiene ya 2 años. Si está la posibilidad, digamos, y están dando el servicio, lo lógico es aprovecharlo esto, digamos, y cumplir por uno y por el resto de la ciudadanía, digamos. ¿Y cómo fue el proceso acá? ¿Rápido? Muy rápido, había muy poca gente, no hubo que esperar nada. Mientras iba entrando y me estaban llamando. Así que fantástico. Que la gente tome un poco conciencia de esto. Ya, sobre todo la gente menor, la gente que ande con el cuidado, porque yo veo mucha gente en la calle sin mascarilla, sin ningún protocolo, nada. Claro, es importante señalar que esta vacunación con la cuarta dosis será con fórmulas heterólogas. Quiere decir que si la persona recibió 2 dosis de Sinovac para completar su esquema, su tercera y su cuarta dosis deberían ser de Pfizer. Y así al contrario, si recibió Pfizer debería recibir Sinovac o AstraZeneca en su tercera o cuarta dosis. Esto es importante porque mucha gente también lo consulta y lo pregunta. Y también es fundamental señalar que el proceso de vacunación continúa para todo tipo de población rezagada. Hay mucha gente que llega hasta los vacunatorios buscando la tercera dosis, pero también cualquier persona que quiera acceder a la primera o a la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 lo puede hacer de manera simple en cualquier vacunatorio de los que hay disponibles en nuestro país. Es importante ir avanzando porque las cifras van aumentando. Ya el presidente adelantaba que podríamos presentar o ver un escenario bastante complejo dentro de las próximas semanas, y la mejor y mayor estrategia que ha tomado el Ministerio de Salud es ir avanzando en este proceso de vacunación. Hoy día también se le consultaba al presidente Piñera qué era lo que opinaba respecto a las críticas de la Organización Mundial de la Salud, críticas que apuntan directamente a los países que están comenzando sus procesos de vacunación con cuarta dosis. Ahí él decía que la labor principal de un mandatario era preocuparse de su propio país, en este caso Chile, y que también nuestro país había aportado en lograr
asegurar vacunación para países que hoy día ni siquiera han empezado a inocular su primera dosis. En ese sentido, el presidente decía que era importante vacunar con la cuarta dosis y respaldaba la decisión del gobierno de vacunar con esta segunda dosis de refuerzo. Hay stock para todas las dosis, para cuarta dosis, tercera dosis y para quienes quieran empezar su proceso de vacunación. Eso es importante de aclararlo para que las personas puedan acercarse a los centros de vacunación a buscar cualquiera de las dosis de la vacuna para poder ir inmunizando a la población de forma rápida, por supuesto, y para ir así de a poco disminuyendo los contagios de COVID-19, Andrés. Daniela González, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. Cambiamos completamente de tema, revisamos información policial. 3 locales ubicados en pleno centro de San Bernardo, lo vemos en la imagen, fueron afectados por un incendio. Al menos 15 compañías de bomberos llegaron hasta el lugar para contener el incendio. Fabián Collado con todos los detalles. Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, y que no estuvo exento de polémicas y complejidades por parte de los voluntarios, ya que estuvieron esperando prácticamente una hora que la compañía de electricidad pudiera cortar la luz para poder acceder a controlar en un 100% este siniestro. Recién cuando esto se logró, es ahí cuando ya fue en vías de control rápidamente el incendio que comenzó pasada a las 9 de la mañana en el epicentro de la comuna de San Bernardo. Ustedes están viendo las llamas, estaba absolutamente descontrolado y se había originado al interior de un mall chino de 2 pisos, del cual se venden diferentes productos, tanto como ropa, ferretería y artículos del hogar. Es ahí cuando se originaron las primeras llamas y rápidamente comenzó a propagarse hacia diferentes sectores de este recinto comercial que está justo pegado al mall de San Bernardo, a pocas cuadras de la plaza de esta comuna en calle Eizaguirre con San José. Estaban solicitando los bomberos que se apagara la luz, que la energía eléctrica no estuviera funcionando para poder operar directamente y poder controlar este incendio, pero esto había generado una polémica, fundamentalmente ya que como no resultaba, tenían que solamente operar desde el exterior. ¿Bajo qué modalidad? Atacando de manera defensiva, con altura y así poder ir lanzando el agua directamente, mientras que en paralelo Carabineros estaba desarrollando otras labores, como por ejemplo la evacuación de las diferentes personas que habitan en edificios colindantes por el riesgo de que esto se podía propagar, pese a los cortafuegos que existían de todas maneras. Ahí todos los vecinos también de algunos locales comerciales estaban sacando sus cosas con el fin de que no se vieran afectados. Luego la compañía de electricidad hizo arriba hasta ese lugar y según los argumentos que les entregaron al municipio, también a bomberos, que ellos no tenían absolutamente relación con aquello, que lo que pasaban, habían unos generadores al interior del molchino que generaban que la luz siguiera existiendo en horas de la mañana. De todas maneras, cuando ya estaba cortada en un 100% la energía eléctrica, fue en vías de control. Lo primero que se pudo contener, o sea, el riesgo de propagación ya no existía, eran 3 locales comerciales los afectados y hace pocos instantes ya se pudo controlar en un 100% estas llamas. Columna de humo negro que se vio desde diferentes puntos de la región metropolitana y que es un siniestro de no haber tenido estas polémicas, posiblemente se hubiese controlado a los pocos instantes. Vamos a revisar algunas declaraciones por parte de vecinos, locatarios e incluso un trabajador de este mall chino quienes nos entregan mayores antecedentes. Mi esposa tiene ahí un local comercial, está digamos ahí establecida y bueno, estamos esperando que ojalá el fuego no prosiga hacia el sector de acá. Pasa todos los días fumando, la 24X pasa fumando a cada rato, todos los días lo han visto con el cigarro en la boca, entonces ahora dicen que ya se le quedó la colilla encendida ahí dentro del local y ahí se produjo el incendio que agarró los locales que están al lado. Yo trabajo allá. Sí, allá Super 7. Sí. ¿Y habría comenzado el incendio según lo que... No empezó allá. No empezó allá. La verdad tiene que ver con un generador eléctrico y tiene que ver cuál local tiene eso.
Bueno, hay muchas causas que estaban comentando los vecinos, trabajadores del sector, pero nada está claro. De hecho, bomberos de San Bernardo, el 100% de los voluntarios estuvieron realizando trabajo con apoyo de Ñuñoa, La Granja, Metropolitano Sur, Maipú, Paine, incluso Win se tuvieron que dirigir hasta este lugar. Casi 200 fueron los bomberos que estuvieron desarrollando todas las labores con el fin de que esto se pudiera controlar de buena manera, pero tampoco sin afectar la integridad de los mismos voluntarios, porque en un minuto la situación estaba tan compleja que existía el desprendimiento del techo, también de la fachada, y esto podía poner en riesgo la integridad, la salud tanto de los bomberos, de carabineros y quienes estaban trabajando y colaborando con esta emergencia. Luego de todo esto, cerca de las 12 del día aproximadamente, se hizo un balance por parte de las autoridades donde se pudo constatar que el incendio a esa hora ya estaba contenido, no se iba a propagar, ya iba en vías de control, algo que se logró durante los últimos minutos, y además es que las causas son la interrogante. No se sabe. Y de todas maneras, una de las condiciones fundamentales fue este tema de la energía eléctrica, que se podría haber superado de manera mucho más rápida. Afortunadamente, no hay personas heridas a raíz de este incendio que afectó 3 locales, principalmente el Mall Chino, y vamos a revisar las declaraciones por parte de las autoridades. El incendio afectó 3 locales comerciales en su integridad, sin embargo, no alcanzó a afectar a las casas de habitaciones que se encontraban en el sector sur de la emergencia, y tampoco afectó al gran local comercial que es el Mall de San Bernardo, que se encuentra en el sector norte de donde fue el incendio. Claramente nos sentimos frustrados, nos sentimos molestos. Ahora favorablemente está más controlado, le damos tranquilidad a la familia. Son 28 personas que en estos momentos están catastradas por nuestro Dideco, que las vamos a acompañar en el proceso, pero sin duda que hay una materia de investigación que en sus tiempos deberá realizarse. Vamos obviamente a llamar a una mesa de trabajo para ver qué es lo que ocurrió, porque existen las coordinaciones entre todas las instituciones, la municipalidad, la ONEMI, bomberos, CGE, Aguas Andinas, todos somos parte de una mesa de trabajo constante que tenemos con la ONEMI, y existen las coordinaciones y queremos ver qué es lo que realmente ocurrió. Se van a evaluar posibles responsabilidades por parte o de la empresa o de un tercero por el tema de la energía eléctrica, y es ahí donde el municipio de San Bernardo, en voz de su alcalde Christopher White, no descarta acciones judiciales, ya que esto podría haber provocado una situación terrible, una tragedia. Afortunadamente, pese a la destrucción de estos locales comerciales, no hay víctimas que lamentar. Y mucha atención, porque hasta esta hora de la tarde se encuentra suspendido el tránsito por calle San José y por Eizaguirre, por los trabajos investigativos que está desarrollando bomberos. Incendio ya terminó, hay posibilidades de que pueda existir un rebrote, pero de todas maneras, para que no se acerquen al epicentro de la comuna de San Bernardo. Nos trasladamos ahora a la cisterna. Balas locas, balas perdidas, constantemente estamos hablando de estas situaciones que son trágicas. Pues bien, esto por poco le podría haber quitado la vida o haber herido a esta familia, la cual estaba compartiendo en el antejardín de su casa en calle Argentina, cerca de las 11:30 de la noche. Sintieron unos disparos, una balacera, por lo mismo ingresaron hasta el interior de su casa para poder encontrar el resguardo necesario, y luego al salir, cuando ya estaba todo entre comillas controlado, pudieron verificar que en el mismo lugar donde habían estado compartiendo, en su antejardín, había al menos un impacto de bala que había caído, había un casquillo, lo que llamó la atención, obviamente, y llamaron a carabineros para que comenzara la investigación de rigor. Y en torno a la policía de investigaciones estuvieron revisando, analizando cámaras de seguridad de los sectores aledaños para poder ver de dónde provenía esta balacera. También se estuvo evaluando en diversos recintos asistenciales si es que llegó algún sujeto herido con características de haber participado de una balacera. Pero lo más importante es una situación que se repite, balas perdidas o balas locas, donde personas que no tienen nada que ver son víctimas de este tipo de situaciones, de bandas rivales que comúnmente se enfrentan. En este caso no hay personas heridas, pero la historia podría haber sido distinta. Vamos a revisar mayores antecedentes en voz del dueño de casa, el protagonista de esta historia a continuación. Sí, estábamos adentro en nuestra casa compartiendo un tecito con la familia, y de repente sentimos una balacera fuerte y fueron muchos disparos. Y en ese instante sentimos un golpe en el cobertizo, y después salimos a mirar, vimos la perforación y recogimos esta bala que estaba en el piso de
del cobertizo. Situación compleja que se vivió en la comuna de La Cisterna, que por poco le podría haber costado la vida a una persona, y sobre todo porque acá en la región metropolitana durante este fin de semana se han sabido de diversos homicidios, asesinatos. Por ejemplo, uno en que los sujetos se dispararon más de 130 ocasiones en contra de las víctimas, balaceras entre bandas rivales y víctimas que son absolutamente inocentes, que lamentablemente han perdido la vida producto de este tipo de situaciones y balas perdidas o balas locas, Andrés. Fabián Collado, muchas gracias por la información policial. Seguimos con temas policiales, seguimos con otras balaceras. Lamentablemente, esta vez en la región de Valparaíso, un vendedor ambulante de 22 años murió tras ser baleado a plena luz del día en una concurrida playa de Viña del Mar, en el sector del Muelle Vergara. El tiroteo generó conmoción entre decenas de turistas que circulaban a esa hora por la playa El Sol de la ciudad de Jardín. Hans Christensen con todos los detalles. Hans. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Los saludamos con la playa El Sol a mi espalda, justamente aquí en la Media Luna, un anfiteatro en donde muchas familias vienen a disfrutar, a pasear las tardes, sobre todo los sábados y los domingos, ahora que comenzó el verano. Una tranquilidad que vuelve a la playa, pero que durante la tarde de ayer, a eso de las 5 o 6 de la tarde, se vio interrumpida para decenas de personas que estaban en este lugar, producto de una balacera que ocurre en lo que sería preliminarmente una discusión entre dos vendedores ambulantes, en donde uno de ellos desenfunda justamente un arma y impacta básicamente con dos disparos a esta persona, un joven de 22 años que fallece luego de ser trasladado inmediatamente hasta el recinto asistencial más cercano, que está a solo un par de cuadras de este lugar, en minutos, donde fue justamente socorrido por muchísimas de las personas que estaban aquí, algunos mismos locatarios, comerciantes ambulantes, personas que intentaron ayudarlo, pero lamentablemente con el pasar de los minutos no se logró dar una respuesta positiva a lo que habían sido estos impactos balísticos que había recibido con anterioridad de una persona que huyó de este espacio, y que muchísimos comerciantes que están situados de manera aledaña en una feria artesanal en este lugar decían, incluso se paseó con un arma de gran envergadura por este sector a vista de todo el público que estaba en este espacio, y por lo tanto también allí generó bastante miedo a las personas que estaban en este lugar por lo que podía pasar eventualmente si es que hubiese seguido disparando. De hecho, los videos son bastante elocuentes, había mucho miedo, gente que se escondió incluso detrás de algunos basureros que hay aquí, que son de madera, que son bastante grandes, y por lo tanto de allí también intentaron socorrerse de lo que había sido esta situación. Una balacera justamente a plena luz del día. Estábamos acostumbrados acá en Valparaíso, Viña del Mar, en los últimos meses a reportarles situaciones de esta misma índole, pero que ocurrían en la madrugada, generalmente en un horario donde la gente venía saliendo de las fiestas. Pero el problema es que aquí ocurre a plena luz del día, un día domingo en donde muchísimas familias están paseando, aprovechando los días, aprovechando las vacaciones acá en el borde costero de Viña del Mar. Tenemos algunas declaraciones, escuchemos. Yo escuché 3 balazos, sí los escuché, pero yo pensé que eran cohetes. Miré para atrás, venía un joven que yo nunca lo he visto, no sé quién es, y él venía caminando tranquilamente con una pistola en la mano, una pistola grande. Cruzó con la pistola para allá, que todo el mundo lo vio igual que yo, los que estábamos aquí, y en eso vienen corriendo con el joven que estaba mal herido, que parece que falleció, no sé. No, la persona herida la trajeron de allá y la pusieron ahí tendida. Mi señora le pasó una toalla para que entonces lo pudieran contener la sangre y todo eso. Y en eso vino otro joven y se lo llevaron en un auto para la posta. Tenía 3 impactos al lado, abajo de la tetilla, en el corazón, porque yo le llevé la toalla para que lo taparan, porque decía el niño quiero agua, tápenme, y nadie pasaba nada, pues yo dije, aquí tengo que ir yo, pues yo le presté ahí. A pesar de lo que había ocurrido solamente minutos antes, una balacera que se registra a eso de las 6 de la tarde, los locatarios de todas maneras decidieron ir a socorrer a este joven que quedó tendido en el suelo prácticamente aquí en la arena. Yo les quiero mostrar la imagen para que se puedan hacer una idea de alguna manera de lo que fue esta situación. Estamos hablando de que allí, por ejemplo, Andrés, hay juegos para niños, llegan familias, y de allí también que se generara de alguna manera este pánico en las personas que llegaron hasta este
ese punto. Era una tarde muy familiar en donde habían decenas de turistas, visitantes que están llegando de a poco acá al borde costero de Viña del Mar y se encuentran con este tipo de situaciones solamente al lado de personas, familias que estaban realizando deporte, otras jugando en la arena, como podemos ver en esta tarde en donde no hay tanta gente como ayer, pero se entiende de alguna forma que son las actividades que llegan a realizar todos estos visitantes que vienen a aprovechar de los días soleados acá en el borde costero Viña Marino. Las autoridades, ¿qué es lo que han dicho? Bueno, sin lugar a dudas hay que poner muchísimo más hincapié en todo lo que tiene que ver con las fiscalizaciones acá en este sector. Hace solamente un mes desde el municipio se eliminó justamente a todos los comerciantes ambulantes que estaban aquí situados en el borde costero del Muelle Vergara para privilegiar de alguna forma también esta feria artesanal que es histórica, que está situada aquí a un costado, y ellos también han dicho, se han visto mermadas sus ventas y la actividad que ellos generan producto de distintas situaciones y focos delictuales que se han estado desarrollando ya entrado el verano a raíz de este comercio informal que llega hasta la zona. Tenemos declaraciones de las autoridades, escuchemos. Este tipo de hechos nos tiene que consternar siempre, ya sea que pase en el borde costero o en los cerros de Viña del Mar. Desde el día 1 tenemos una estrategia coordinada con las policías de Viña del Mar, con don Javier Cuevas, prefecto coronel de Carabineros, pero también con don Marcos Quiñones de la PDI. Todos estamos trabajando por la promoción de la seguridad en Viña del Mar. El día de hoy, cerca de las 19 horas, personal de servicio focalizado en la población que se encontraba en la facción Muelle Vergara fue alertado por transeúntes sobre un individuo que había efectuado disparos en la vía pública. Por tal razón, el personal de Carabineros, en forma rápida, efectuó un seguimiento de infantería, también con patrullas, la central de comunicaciones advertidas de las características del sujeto, no pudiendo lograr su detención. A raíz de los disparos, resultó una persona lesionada, la que fue trasladada a un centro particular de salud, falleciendo en el lugar. La persona habría sido violentada en la playa El Sol de la comuna de Viña del Mar por parte de un sujeto comerciante ambulante, quien extrae desde sus vestimentas un arma de fuego y a lo menos efectúa 3 disparos en contra de la víctima. La víctima es auxiliada por otros vendedores ambulantes, quienes finalmente lo trasladan, ¿cierto?, hasta este recinto hospitalario donde finalmente fallece. El equipo de investigadores aún se encuentra realizando diversas diligencias. Es importante señalar que en el sitio del suceso se levantó evidencia biológica. También se realizaron diversos empadronamientos a testigos, cuyos antecedentes en este momento fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Viña del Mar con la finalidad de realizar nuevas diligencias para lograr la detención del imputado. Se está trabajando entonces, Andrés, en poder determinar y saber cuál fue el recorrido que hizo esta persona que finalmente percutó estos disparos, acabando con la vida de este joven comerciante ambulante de solamente 22 años que estaba acá situado a la altura del Muelle Vergara en Viña del Mar. Diligencias entonces que va a seguir realizando la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de este delincuente. Nosotros vamos a quedar muy atentos a ver cómo sigue evolucionando esta situación, estas investigaciones, y frente a cualquier novedad, sin lugar a dudas, nos volvemos a conectar con ustedes. Hansen, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso. Seguimos en un tema similar. Balaceras, homicidios en distintas comunas de Santiago preocupan a los alcaldes. 11 ediles llegaron hasta La Moneda solicitando medidas urgentes para enfrentar estos hechos, principalmente vinculados al narcotráfico. Dani Linares con todos los detalles. Dani, muy buenas tardes. Una sensación de inseguridad que viven muchos chilenos en diferentes barrios debido al aumento de la delincuencia y también del poder de fuego que han demostrado los delincuentes, muchos de ellos provistos de armas de fuego, también armas blancas, y que a plena luz del día muchas veces atacan a diferentes vecinos en algunos barrios de nuestro país. Es por eso que los alcaldes de la región metropolitana, una gran cantidad de ellos, han llegado hasta el Palacio de la Moneda para expresar esta situación de crisis de seguridad, como lo han planteado, que vive nuestro país, para que el Ministerio del Interior pueda coordinar esfuerzos con las policías de manera de entregar una sensación de seguridad
a los vecinos que hoy viven afectados por la delincuencia. Conversamos con algunos de ellos que llegaron también aquí al Palacio de la Moneda para expresar sus dificultades, el día a día, lo que cuesta finalmente desplazarse en cada una de las comunas, el temor con el cual lo hacen en cada uno de sus barrios debido al aumento de la delincuencia, al menos en la percepción que tienen ellos del miedo que es vivir constantemente en aquella situación. Carabineros no tenemos resguardo policial, porque tan vulnerables estamos, las poblaciones estamos muy abandonados. La situación de las poblaciones tiene que ver con el descontrol de las armas, que ahora no sabemos de dónde sacan las armas los jóvenes, como tanta arma, tanto fuego artificial, o sea, no hay un descontrol total. Estamos desesperados por pidiendo justicia por él. Y esto tiene que parar, porque si no para, va a venir más jóvenes, más niños que le va a tocar esto. La justicia aquí en Chile está mal. Alcaldes de Santiago, Los Espejos, Independencia, Macul, Peñalolén, por mencionar algunos, son los que han llegado durante esta mañana aquí al Palacio de la Moneda para expresar a través de una carta estas dificultades que se ven expresadas en cada uno de sus barrios, los gobiernos locales que son administrados por los municipios, con la sensación de inseguridad creciente en cada uno de sus vecinos, y es por eso que solicitan al gobierno poder modificar las estrategias policiales a través del Ministerio del Interior y poder brindar mayor seguridad en cada uno de los sectores, reforzar patrullajes en las zonas que hoy ya son identificadas como puntos más complejos de seguridad, o bien mejorar también el control sobre todo de las armas, que es lo que más demandan los vecinos cuando señalan que son víctimas de delincuentes y que ven que ellos están provistos de armas de fuego de grueso calibre. Vamos a revisar declaraciones de los alcaldes tras la entrega de esta carta aquí en el Palacio de la Moneda. Que tenemos una tremenda preocupación por la situación de inseguridad de nuestro país ante el fracaso de la política de Sebastián Piñera y su gobierno. Esta situación de inseguridad no se puede naturalizar en Chile, y es por eso que hacemos un llamado en conjunto desde los municipios a que el gobierno tome acciones concretas. Especialmente llamamos a tomar acciones ante el control del narcotráfico que existe en nuestro país y ante la necesidad de controlar el uso de armas. Aparte de la tremenda desigualdad en recursos, tenemos una tremenda desigualdad en políticas y en medidas de seguridad. Y eso es lo que hoy día estamos exigiéndole al presidente que cambie. Porque hemos visto con estupor, con dolor, cómo en las últimas semanas, a diario, se producen graves crímenes con armas de fuego que terminan con la vida de vecinos y vecinas de nuestras comunas. Y sin embargo, no solo no se ha distribuido la policía de manera distinta, sino que además en los últimos años se ha reducido permanentemente los recursos que entregan a los municipios para prevención social y situacional. Situación bastante angustiante la que deben sobrellevar muchos vecinos en barrios de la región metropolitana y también a lo largo del país, con el aumento de la delincuencia este fin de semana, también con hechos policiales bastante destacados, ¿no?, en cada uno de estos barrios. Es por eso que se ha presentado también esta solicitud al gobierno por parte de los diferentes municipios de la región metropolitana para buscar mejoras en el trabajo policial, mejoras también que puedan significar un vivir más tranquilo para los vecinos de cada una de sus comunas. 2 de la tarde con 2 minutos. Dani Linares, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Cuando hay 28,7 grados en la capital, 29 pronosticados para esta jornada, estamos casi en el pic del pronóstico de la elección meteorológica. Vamos a la pausa aquí en 24 tarde. Las noticias a 24 tarde, el cuerpo de una mujer fue hallado al interior de la maletera de un automóvil. Esto en la comuna de Mayoa, región de O'Higgins. El esposo de la víctima, quien sería el autor del crimen, se quitó la vida tras lanzarse a la ruta 5 sur a la altura de Pelequén. Rodrigo Siderakis con los detalles de este hecho. Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Ha sido un dramático hecho que quedó al descubierto ayer en la tarde, noche, en la comuna de Mayúa, cuando los vecinos les llamó mucho la atención que en un predio agrícola había un vehículo abandonado que ellos no habían visto nunca circular por el lugar. Al momento de acercarse, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 37 años. Llamaron a Carabineros, revisaron la documentación y a Carabineros particularmente le llamó la atención algo, que el dueño de ese vehículo era precisamente el dueño era el mismo hombre que se había lanzado a los neumáticos de un camión en la Ruta 5 Sur a la altura de Pelequén. Es por eso se comenzó una investigación que las primeras conclusiones señalan que se trataría de específicamente de un femicidio, ¿no? Esto era un matrimonio que vivía en Paine y donde la mujer de 37 años, como ya te decía, que fue identificada como Fernanda Casas Cordero Rivera, tenía las ganas y la pretensión de separarse de su marido, y fue en ese contexto en que ese hombre la asfixió, posteriormente la puso en el maletero del vehículo, la abandonó en ese predio agrícola y posteriormente se quitó la vida. Hasta el lugar llegó personal de la Policía de Investigaciones, también Carabineros y familiares de las víctimas fatales, quienes en realidad señalaban que no habían antecedentes de violencia intrafamiliar, ningún hecho que hiciera sospechar, más allá del deseo de la mujer de separarse, que hubiese ocurrido una situación como esa. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Legal de Rancagua y hasta ahora también la Policía de Investigaciones está realizando peritajes precisamente en la carretera y también en los peajes para determinar dónde se concretó este femicidio, si fue en la comuna de Paine, donde ellos habitaban el domicilio, o finalmente ocurrió acá en el lugar que les contaba anteriormente, en Mayúa. ¿Y por qué existe esa interrogante? Fundamentalmente porque tienen que llegar a determinar la dinámica de los hechos y simplemente se ha podido establecer que la mujer fue asfixiada por este hombre, su pareja, por más de 15 años, con quien tienen 2 hijos. Vamos a escuchar declaraciones de la Policía de Investigaciones y también de la Fiscalía, que llegaron anoche al lugar y trabajaron hasta altas horas de la madrugada en ese predio agrícola de la comuna de Mayúa. Y al concurrir Carabineros se establece que era el vehículo utilizado e inscrito en nombre del primer fallecido de la mañana. Es por eso que se logra el descubrimiento y más tarde familiares logran ingresar al vehículo encontrando el cadáver de la mujer, de la víctima que estaba al interior del mismo. Como lesión principal, ¿verdad? Una asfixia por estrangulamiento, ¿cierto? A nivel cervical. Estimando nosotros, ¿cierto? Como edad de muerte de 10 a 12 horas, la cual obviamente será corroborada, ¿verdad?, por la autopsia respectiva en el Servicio Médico Legal de Rancagua. Bueno, la muerte fue de una data reciente, según estuvo analizando la Policía de Investigaciones, por lo que se presume que tal vez este femicidio podría haber ocurrido en el domicilio de esta familia ubicada en Paine, y posteriormente el hombre la trasladó en el portamaleta, dejó abandonada el auto y luego se quitó la vida en la Ruta 5 Sur. Durante esta mañana estuvieron los familiares de las víctimas fatales en el Servicio Médico Legal, quienes tuvieron absoluta reserva, no quisieron referirse a ninguna situación ni tampoco los conflictos familiares en esta pareja, y ellos esperan obviamente realizar un velatorio por lo menos de la mujer aquí en la región de O'Higgins, que es precisamente donde ella aspiraba a venir a vivirse tras la separación, al sector de Apalta, muy cerca de su familia, tras terminar la relación con este hombre que la asesinó durante las últimas horas aquí en la región del Libertador. Esto que está ocurriendo es una noticia que está en desarrollo. Esta noche les contaremos más detalles. Aquí, muy buenas tardes. Cambiamos completamente de tema, nos vamos a la economía y a la política. La licitación del litio sigue generando polémica en el Congreso. Esta jornada, el viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, entregó detalles a diversas comisiones de cara a la adjudicación. Kevin Felgueras nos cuenta más. Don Kevin, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Adjudicación que se debe definir de aquí al día viernes de esta misma semana, y por lo mismo la premura de las comisiones de Economía y también de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados de escuchar al viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet, quien realizó una presentación explicitando cuáles son los contenidos de las bases, pero también el aspecto más técnico de esta licitación del litio, que por ejemplo va a recaudarse
cerca de $1.000 millones al año cuando ya se esté produciendo esta situación, y también que esto representa solo un 4,4% del recurso natural existente en nuestro país. Ese tipo de detalles son los que entregó durante esta jornada a los parlamentarios el viceministro Juan Carlos Llobet, quien, por cierto, hizo de cierta manera un mea culpa, afirmando que se pudo haber transparentado de mejor manera esta licitación. Se le consultó por las bases y en algún momento esbozó que las bases tenían que ser compradas, incluso esbozó que los propios parlamentarios debiesen hacerlo para obtenerlas. Sin embargo, eso se dejó de lado una vez que se le pidió estar mañana por la tarde en la Comisión de Economía contando un poco cuál es el proceso de las bases, entendiendo que él ya recibió la resolución del Consejo que ha analizado las distintas ofertas para licitar esta explotación del litio. Vamos a escuchar de inmediato las palabras del viceministro Juan Carlos Llobet, también las palabras del presidente de la Comisión de Economía, el diputado Naranjo, y también el presidente de la Comisión de Minería, Esteban Velázquez, quien, por cierto, también hace alusión a palabras del equipo del presidente electo, Gabriel Boric, quienes han dicho que esta licitación está en su etapa final, que no se puede hacer mucho más con respecto a aquello. Llamó Esteban Velázquez precisamente al gobierno entrante a tomar mayores acciones en este asunto. Revisamos todas esas palabras. Yo he estado siempre disponible, que me han preguntado, a clarificar todas las preguntas que han surgido. Lo que pasa es que también a veces, presidente, para ser franco, lo que uno recibe no son necesariamente preguntas que vienen de la curiosidad, sino que recibe más bien ataques, digamos, no en esta comisión, ¿no? Pero en otro espacio, en los que es un poquito desgastante invertir tiempo, porque son descalificaciones, nacen de la sospecha, digamos, no desde la curiosidad. Entonces, y eso vuelve al problema original que yo mencionaba. En el litio la conversación en general se nos sale un poquito del carril. Porque usted se va en pura evadía, ministro. Usted no contesta lo que se le pregunta. Usted va de la respuesta. Y eso, ¿sabe, ministro? Y se lo digo con mucha seriedad. Usted alimenta las sospechas, alimenta las dudas con sus respuestas. Porque más que clarificar las cosas, más que transparentar las cosas, usted siembra más dudas y siembra más sospechas con sus respuestas. Que yo diría que gran parte de la ciudadanía que respaldó al gobierno del presidente electo Boris, y del cual nos parece que tienen que ser gobiernos transformadores, o sea, no puede decir que prácticamente esto ya está listo, que los procesos están demasiado avanzados y que eventualmente en los contratos van a pedir que se incorporen algunas mejoras. Hoy día lo que se requiere, aprovechando que hay un proceso constituyente que en conjunto gobierno electo y constituyente frenen cómo la ciudadanía quiere estos temas. Ahí estaba parte del debate por la licitación del litio. Muy importante, y recordar que existe un recurso de protección enviado por la bancada del Partido por la Democracia que busca detener esta licitación. Además, 2 proyectos de ley, 2 mociones parlamentarias ingresadas, una por la bancada de la Democracia Cristiana, otra por parlamentarios del PS, del Partido Comunista y también de la Federación Regionalista Verde Social, para evitar que se realice esta licitación que, a todas luces, de cara aquí al viernes de esta semana, todo indica que se va a adjudicar a alguna empresa de las que realizó esta oferta en un proceso que no partió la semana pasada, partió en marzo del año pasado, que está concluyendo con esta resolución que tendrá que tomar el ministro Juan Carlos Llobet, que mientras toma esa definición también tiene que dar explicaciones acá en el Congreso Nacional, según han pedido parlamentarios de oposición y también del propio oficialismo. Vamos a cambiar de tema porque esta tarde la Cámara de Diputadas y Diputados tendrá que analizar y votar el proyecto que financia la pensión garantizada universal. Esta pensión que se tiene un respectivo acuerdo político. Todos están de acuerdo en aumentar las pensiones para las personas mayores de 65 años, pero el aspecto del financiamiento es donde están las dudas, y precisamente en una indicación aprobada la semana pasada con respecto al impuesto a los súper ricos. Vamos a pasar de inmediato a revisar algunas declaraciones que entregó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, ayer en Estado Nacional sobre esta situación. Incluso aunque estamos convencidos que nuestra forma de financiamiento es la adecuada, nosotros sí estamos
abiertos para discutir, por ejemplo, ese 0,1 del FRP y buscarle una fuente de financiamiento alternativa en la medida que eso destrabe los proyectos. ¿Cuál podría ser esa fuente alternativa? Bueno, es parte de las cosas que estamos conversando y quiero decirle que hemos conversado con muchas personas este fin de semana, tanto de gobierno como de oposición. Declaraciones y llamado, por cierto, al diálogo del ministro de Hacienda, que estará presente durante esta jornada acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Mientras, en paralelo, y a esta hora ya está comenzando la Comisión de Trabajo del Senado, en donde está el mecanismo. Recordemos que están por separado la creación de esta pensión garantizada universal, la PGU, y por otra parte está parte del financiamiento, que es precisamente a través de exenciones tributarias, y este nuevo aspecto que incorporaron parlamentarios de oposición, como ha sido, por cierto, el impuesto a los súper ricos. Hay llamados desde el oficialismo a aprobar el proyecto tal como venía redactado desde La Moneda. Desde la oposición plantean que tal como venía no se financiaba completamente la PGU. Escuchamos esas palabras. La indicación es inconstitucional y la vamos a rechazar. Conversemos con el Ejecutivo otras soluciones, pero que sean viables, rápidas y expeditas, que permitan que nuestras pensionadas y pensionados tengan los recursos en febrero y no en el primer trimestre del próximo año, con suerte. Sobre el 90% del financiamiento ya no hay discusión. Sobre el 10% faltante, el Consejo Fiscal Autónomo ha dicho que busquemos nuevas fórmulas y el ministro Cerda de Hacienda ha dicho que está dispuesto a buscar esas nuevas fórmulas. Tenemos además para el financiamiento futuro el tema de las exenciones. La primera que se va a reducir es la de la ganancia de capital, que se fijaría un impuesto del 10% a esos dineros cuando ganen plata. Por tanto, debiéramos ver humo blanco, debiera pagarse en febrero. Hoy vamos a aprobar el proyecto de pensión garantizada universal con los cambios establecidos en la Comisión de Hacienda y la incorporación del impuesto a los súper ricos para financiarla. Al mismo tiempo, esperamos que se alcance un acuerdo en los trámites siguientes, especialmente en el Senado, entre el Ejecutivo y los parlamentarios, para incorporar otros elementos desde el punto de vista del financiamiento fiscal para recaudar y dar sostenibilidad en el tiempo a esta iniciativa. Estamos dispuestos a avanzar en las exenciones, lo hemos dicho. Creemos que se pueden considerar aumentos de algunos impuestos, veremos cuál es el más prudente. Una posibilidad es que agreguemos a este debate el debate de que parte del financiamiento del nuevo royalty minero pague en la pensión universal garantizada. Hemos dicho también que no es prudente estar quitándole las plata al gobierno electo del presidente Gabriel Boric de aquellos recursos que necesita para el primer año de su gestión. Seamos responsables, no pongamos fechas, pongámonos a trabajar. Bueno, llamado a trabajar del senador Juan Pablo Letelier, que integra la Comisión de Trabajo, que a esta hora en el Senado está analizando la creación de este mecanismo que, de aprobarse y de salir del Congreso durante este mes de enero, podría empezar a pagarse para aquellos que tienen el pilar solidario, porque recordemos, esto reemplaza el pilar solidario. Para el resto de las personas, que son cerca de 500.000 personas, hay que esperar cerca de 6 meses, según ha dicho, por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar. Lo que va a pasar, Andrés, durante la tarde es que se va a votar en la Cámara el financiamiento, polémico financiamiento a estas alturas, de la pensión garantizada universal para que haya financiamiento permanente para este gasto permanente. Sí, si se paga en febrero, 500.000 personas que reciben, por ejemplo, la pensión básica solidaria se reajusta en 9 luquitas. El resto, 1 millón de personas del aporte previsional solidario, también se reajusta ese aporte. Hoy día en promedio 129.000 pesos a los 185. Importante reajuste. Don Kevin Filgueras, como siempre, gran informe. Un abrazo. Un abrazo, que esté bien. Son las 2 de la tarde con 22 minutos. Nos vamos a la pausa y al regreso toda la información del mundo. Internacional.
Vamos con toda la información del mundo. Ya está en el estudio Andrea Aguilar. Andrea, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Iniciamos con la expectativa que hay por el cambio de mando en Nicaragua. Un cambio de mando muy polémico porque el presidente Daniel Ortega va a asumir este lunes el 4º mandato consecutivo. Recordemos que él ha estado 5 veces en el poder, pero hay toda una serie de sanciones, de presiones internacionales, obviamente porque fueron unas elecciones ilegítimas para la mayor parte de la comunidad internacional, pero sin embargo Ortega se salió con la suya y va a prestar juramento ante el Parlamento en una ceremonia que se va a hacer esta tarde en la Plaza de la Revolución. Una investidura que además cuenta con un grupo reducido de delegaciones internacionales ante el aislamiento de varios gobiernos. ¿Quiénes irán? Rusia, China, Venezuela. Incluso hubo alguna polémica por si México iba o no a enviar. O sea, recordemos, Andrea, también que creo que eran 7 candidatos opositores que estaban, o no sé si siguen todavía detenidos. Sí. Claro. Ellos estuvieron completamente marginados de la campaña presidencial. Él fue supuestamente como favorito, pero no tenía ningún candidato porque todos estaban presos. Y es por eso que la Organización de Estados Americanos, también otros organismos o otros bloques regionales, como es el caso de la Unión Europea, países como Estados Unidos y otros 40 naciones han considerado como ilegítimos estos comicios, donde resultó reelegido. Han anunciado obviamente algunas sanciones en las últimas horas, particularmente por parte de la Unión Europea y también por parte de Estados Unidos, entre varios funcionarios del gobierno de Ortega, incluidos 2 de sus hijos. Recordemos que desde junio del año pasado el gobierno arrestó a 36 líderes de la oposición, incluidos esos 7 precandidatos presidenciales que tú mencionabas, y algunos de los países que se iban a enviar delegaciones, también es Corea del Norte, Bolivia y Argentina, que son obviamente de este eje de izquierda y que de cierta manera han reconocido como legítimas las elecciones en Nicaragua en medio de toda la queja que hay por parte de la oposición, que ha llamado a Nicaragua una cárcel a cielo abierto. Y seguimos hablando de elecciones aquí en el continente. Vamos ahora para Venezuela, porque la oposición logró un triunfo político histórico, Andrés, particularmente en el bastión de Hugo Chávez, en el estado de Barinas, en donde nunca había gobernado alguien distinto a un Chávez. Primero fue el papá, luego fueron los hermanos, pero ahora... o sea, desde la llegada de Chávez al poder en el 98, siempre Barinas estuvo en poder del chavismo. Exactamente, eso hasta el día de ayer, cuando el candidato de la coalición opositora, Sergio Garrido, logró imponerse con el 55,36% de los votos, mientras que el aspirante oficialista, que era el ex canciller Jorge Arreaza, obtuvo poco más de un 41%. Con un resultado de sus comicios, Sergio Garrido se convirtió en el primer opositor en ocupar la gobernación de Barinas desde el año 1991. ¿Se repite esta elección? Había sido el 21 de noviembre, con otros candidatos. Claro, muy a la cuando venezolana. ya iba a asumir, cuando se veía que era el opositor, que en ese momento era otro, el que estaba viendo en esta pugna electoral, la CNE dijo que él estaba inhabilitado políticamente, pero minutos antes de que ya fuera a proclamarse... Muy a la nicaragüense, podríamos decir. Muy a la nicaragüense, exactamente. Se tuvieron que repetir las elecciones, candidatos diferentes, y finalmente la oposición logró quedarse con esta gobernación del estado, que va a ser el 4º en ser regido por la oposición, luego de los comicios del pasado 21 de noviembre. Repasemos parte de las declaraciones justamente del candidato ganador. Venezuela entera tenía sus ojos puestos, tiene los ojos puestos sobre Barinas. El mundo entero tiene los ojos puestos sobre Barinas. Y hoy los barineses demostramos que en unidad y con la fuerza de todos y cada uno de ustedes lo logramos. Logramos vencer los obstáculos, logramos vencer las adversidades. Andrea, un triunfo importante, pero igual aterrizar en el sentido de las cifras de que gran parte de las gobernaciones en Venezuela están en poder del chavismo. Exactamente, cerca de 20 gobernaciones están, Andrés, regidas por oficialismo. Sin embargo, los resultados fueron entregados por la Junta Electoral Regional poco después de las 11 de la noche, hora local. 3 horas antes, Arreaza ya había reconocido su derrota, que eso fue también importante, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, en donde efectivamente aseguró que él no había tenido la votación y que la votación en este caso era la oposición, que finalmente logra llegar con Sergio Garrido a esta histórica gobernación, donde antes no había... ¿Se acuerda de Arreaza, sobre todo en el tema de Cúcuta, que era muy... De un verbo, era muy particular la forma de Es muy elocuente. Sí. Él fue además yerno de Hugo Chávez y tuvo todo un protagonismo en su gobierno, y por eso lo habían elegido para esta gobernación. Seguimos avanzando en materia internacional. Revisemos ahora cuál ha sido el saldo de lo que sucedió en Kazajistán la semana pasada, porque el presidente de este país aseguró que se logró frustrar lo que él califica como un intento de golpe de Estado
que dejó cerca de 164 muertos. Kassym-Jomart Tokayev comentó a los líderes de una alianza militar de estados exsoviéticos que, según él, había sido una acción coordinada por un centro único, no mencionó ningún responsable, tampoco tiene pruebas de esto. Sin embargo, fue apoyado por el presidente de Rusia, por Vladimir Putin, que aseguró que Kazajistán había sido blanco del terrorismo internacional. Recordemos que habían sido unas protestas que se habían registrado en este país de Asia Central por el tema de la subida del gas, por la subida de los combustibles también. Sin embargo, ellos aseguran que era una operación internacional para desestabilizar uno de los países más prósperos de Asia Central. Y las manifestaciones se habían justamente convertido en los peores disturbios que ha vivido este país en los últimos 30 años desde su independencia. Informes oficiales cifran en al menos 164 los muertos en los disturbios. Sí, hay que recordar que esta es una zona muy prolífica en el mundo de producción de gas en la Unión Soviética y las ex repúblicas soviéticas, en donde prácticamente toda la economía, todo funciona en base a gas licuado o gas natural. Por ejemplo, los autos, la gran mayoría ya son a gas licuado, por ejemplo. Exactamente, y aparte también tiene, Andrés, un protagonismo en el tema de los Bitcoin. Sí. De hecho, en la semana pasada se desplomó y hoy estaba sobre todo bajo los $40.000. Ellos son, según después de Estados Unidos, son la segunda potencia en manejar lo que se llama la minería de Bitcoin. Y eso también, todos estos disturbios que vemos en pantalla ayudaron a que se desplomara el tema de las criptomonedas. Revisemos ahora lo que ha sucedido en Afganistán, porque ustedes recordarán esa imagen emblemática de este soldado tomando a este pequeño en medio de la llegada de los talibanes a casi 5 meses. Justamente este bebé del aeropuerto, si no me equivoco, ¿no? El aeropuerto de Kabul, sí. Y este bebé logró reencontrarse con su familia, porque recordemos que es Sohail Ahmadi, había sido entregado a un soldado estadounidense por encima de la valla del aeropuerto de Kabul, se había viralizado en redes sociales, que estamos viendo en imágenes el reencuentro de este pequeñito con su familia de Afganistán, porque finalmente entregaron a su hijo para luego reunirse con él cuando pudieran entrar a terminal. No pudieron encontrarlo en ese momento y fueron enviados en un vuelo de evacuación a Estados Unidos. Hamid Safi fue quien vio al pequeño abandonado de 2 meses en el aeropuerto, por lo que decidió criarlo como un hijo propio. Tuvo que haber una negociación bien dura para que le entregara a la familia real este pequeño, quienes ahora están haciendo los trámites para que obviamente pueda ser trasladado al estado de Michigan, que es en donde están viviendo. Y volvamos ahora a lo que sucedió en Estados Unidos, porque el actor comediante Bob Saget fue encontrado muerto en las últimas horas en un hotel de Orlando. Lo recordarán ustedes porque era el emblemático papá de Full House. 3x3. Claro, de 3x3. Se nos cae el carnet a todos los que vimos esta serie a principios de los 90, finales de los 80. Exactamente. Bueno, él fue conocido obviamente por interpretar al patriarca de Full House, esa popular serie de los 80. Sus cercanos lo recordaron en un comunicado asegurando que quería mucho a su familia, a sus fanáticos, incluso las gemelas Olsen también, que se turnaban para hacer el papel de Michelle, de la niña pequeña. Fueron unas de las que se pronunciaron en redes sociales, aseguraron que él era una persona entrañable. Recordemos que él se encontraba en Florida como parte de una gira que él tenía, porque tenía una serie de stand-up comedy, y el último post en su cuenta de Twitter lo mostraba muy contento luego de una de esas presentaciones que se había dado en Jacksonville. Decía que estaba agradecido con su audiencia, que estaba feliz de estar en el escenario. Según los detectives que encontraron a este comediante, no hubo señal de abuso de drogas. Obviamente se está investigando toda la causa de la muerte, todavía no se habla si fue un suicidio o pudo haber sido otro tipo de fallecimiento. Todo eso toca esperar a los médicos forenses, pero en años más recientes Saget había logrado acercarse a una nueva generación porque había sido de hecho la voz de uno de los personajes de Cómo conocí a tu madre, actuando como narrador, como la voz del futuro de Ted Mosby hasta el 2014, y también había participado en esa secuela que hicieron en Netflix de Fuller House, que ya es la historia de DJ, una de las pequeñas que repite la historia del papá criando a 3 niñas después de quedarse viuda, un poco la secuela de esto, y obviamente el mundo de Hollywood de luto por el fallecimiento de este actor de Full House. Y vamos a seguir, Andrés, en el mundo del espectáculo, porque anoche se dieron a conocer los ganadores de los galardones del Globo de Oro, de la premiación 79, de muy bajo perfil. Esto no fue... Mucha polémica en torno al jurado, mucha discriminación, aquí hay hartos elementos bien complejos. Claro, hay muchas cosas por encima de los ganadores, obviamente. Fue un evento no televisado por todo el tema del aumento de la variante Omicron en Estados Unidos. No una alfombra roja, pero sí, obviamente, ganadores que se anunciaron en las últimas horas. El poder del perro se llevó la mejor película en drama
En la categoría de actuación dramática, los premios fueron para Nicole Kidman en Being the Ricardos y también para Will Smith en King Richard, que de hecho rompe de cierta manera la maldición de nunca haberse ganado un Globo de Oro, y dicen algunos expertos que esto podría acercar a Will Smith a un Oscar, que sería obviamente el primero de su carrera. Un premio a mejor película de comedia musical fue para el remake de West Side Story, dirigido por Steven Spielberg. También la protagonista de este film, Rachel Zegler, ganó el Globo de Oro a mejor actriz en esta categoría. En la película Encanto, que es un filme inspirado en Colombia, que todavía está en cartelera de hecho, ganó el Globo de Oro a la mejor película animada. Y en cuanto a las series, la ganadora a mejor serie dramática fue Succession, mientras que la mejor serie de comedia fue Hacks. Ambas son producciones de HBO. Y revisemos ahora una imagen impactante que llega desde China, porque cerca de 80 avestruces se escaparon del corral en donde estaban y salieron a correr por toda la ciudad. ¿Qué es esto? Esto pasó en la ciudad china de Chuzhou. 80 avestruces se escaparon completamente. Bueno, esto parece de película. No son chiquititos. No son nada de chiquititos, Andrés. Corrieron por las calles de la ciudad. Algunas fueron detenidas por oficiales de la policía, por la gente que estaba tratando, obviamente, de que no hicieran ningún daño. Las avestruces pesan más de 100 kilos cada una. Pertenecen a una granja local que ha criado alrededor de 300 de estas aves, y afortunadamente el dueño de los animales logró recuperarlos, no sé si a todos, pero gracias a la ayuda de la policía global, de la policía local, nadie resultó herido. Avestruces en fuga. Sí, ya no son pollitos en fuga, sino avestruces. Un poquito más grande. Mucho más grandes. Y terminamos nuestro vistazo a las noticias del mundo con un conmovedor video que se ha hecho viral en redes sociales. Seguramente algunos los habrán visto en sus casas. Se trata de un hombre en situación de calle que le celebró el cumpleaños a uno de sus perros. Esto pasó en Colombia. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Bucaramanga, que está ubicada al noreste del país cafetero. Un habitante de la calle de la zona, llamado José Luis Matos, también conocido como Choco, fue captado celebrando el cumpleaños de su perro Chagui, que lo había acompañado durante 4 años. El video obviamente no tardó en recibir cientos de comentarios en redes sociales, pero también lo particular y lo bueno de esta historia fue que se inició una campaña de donación tanto para él como para la comida de los perros y las necesidades veterinarias de estos acompañantes que este habitante de calle describe como ángeles en su camino. Con estas imágenes, el cumpleaños de Chagui, nos vamos a la pausa. Andrea Aguilar, muchas gracias por este informe. Que estén bien, buenas tardes. 2 de la tarde con 21 minutos, pausa en 24 tarde. Deportes. Vamos con todo el deporte y le pregunto inmediatamente a don Rodrigo Arellano, Novak Djokovic, ¿se salió con la suya, Rodrigo? Buenas tardes. Todavía no. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Andrés? Todavía no, porque ganó el segundo round. El primero lo había ganado Australia, el Estado Federal. Bueno, ahora lo gana Novak Djokovic porque el tribunal ordenó la liberación desde este hotel, o por lo menos la libertad de movimiento de Novak Djokovic desde este centro, donde es un hotel para refugiados, donde se encontraba a la espera de esta apelación por la cancelación de su visa. Después de haber sido casi deportado, Djokovic recibió de buena manera esta anulación de esta quitada de visa que le habían hecho. El juez Anthony Kelly del Tribunal del Circuito Federal de Melbourne ordenó al gobierno australiano que el serbio pudiera tener libertad de movimiento, y así debieron entregarle su pasaporte y también sus objetos personales que estaban requisados, Andrés, y eso era lo complicado, y por eso él decía que estaba retenido. Claro que a primera vista, en este momento uno puede pensar que Djokovic podría jugar el Abierto de Australia, que comienza el próximo 17 de enero. Sin embargo, un abogado gubernamental advirtió que el gobierno australiano aún puede ordenar la expulsión de Novak Djokovic. Acá esto ya pasa un tema de vacunar. Un tema diplomático entre países, mucho más allá de lo deportivo sanitario. Y también que la defensa, terminó ganando con su defensa de los abogados, que él tenía la excepción médica, que era haberse contagiado los últimos 6 meses. Y este contagio de la segunda semana de diciembre, claro, fue acreditado y le dieron la libertad. El problema es que en el gobierno australiano igual se guardan la posibilidad de expulsión, porque ha causado mucha polémica, Andrés, durante el fin de semana. Que claro, estaba contagiado el 16 de diciembre. Pero resulta que el 17 de diciembre estaba en un evento, recibió una especie de homenaje, participó en actividades para su fundación, todo sin mascarilla. Entonces por ahí los cálculos no dan, y en Australia lo ven como una muy mala señal, pero todavía sigue abierta la posibilidad.
de que lo expulsen o de que pueda jugar. Y mira, el ambiente no ha estado fácil ahí afuera del hotel, porque tras la liberación de Novak Djokovic, esto ha juntado a una serie de personas, porque acá se han reunido serbios que están defendiendo a su ídolo local, algunos movimientos antivacuna que consideran a Novak Djokovic una especie de representante. Entonces ha ido juntando acá una serie de grupos sin mucha coordinación, sin mucho orden, que ha generado algunos incidentes afuera del Central Park Hotel de Melbourne, donde un grupo de personas con distintas banderas se acercaron a un automóvil donde pensaron que se retiraba Novak Djokovic en medio de gritos y cánticos. Incluso un fanático se subió arriba del vehículo, lo que ha generado la acción de la policía australiana. Esto tú lo marcabas así, completamente fuera de la esfera deportiva. Absolutamente, y en Australia como en otros países está la discusión respecto a la obligatoriedad de las vacunas. Se ha discutido en Austria, en Alemania, en Grecia, en Inglaterra. En nuestro país no es la excepción, en Australia está complejo. Y habló la familia de Novak Djokovic, ofrecieron una conferencia de prensa íntegramente en su idioma, en serbio. Escuchemos declaraciones de los representantes ahí de Djokovic, su familia. Admiro al juez Kelly y la forma que dirigió todo el proceso judicial, porque creo que fue detallado, fue muy completo y muy neutral. Y quiero agradecer frente a la familia por liderar el proceso de esta manera y por mostrar al mundo toda la verdad y nada más que la verdad. Ahí está entonces el escándalo mundial, la polémica sigue con Novak Djokovic. Ya comenzaron las clasificaciones del Abierto de Australia, pero veremos si es que hay alguna otra acción del gobierno australiano, que tampoco ve una buena señal en la presencia ahí de Novak Djokovic bajo esta excepción médica que ha generado también varias críticas. Una tenista checa que también se le retuvo la visa, que ya estaba en Australia, había jugado incluso un campeonato, dijo, bueno, si me retiran la visa yo me voy, no tengo problemas. Me quieren usar como símbolo, me voy. Seguirá entonces esta polémica. Vamos ahora al fútbol italiano, porque el delantero chileno Alexis Sánchez se llenó de elogios en la victoria por 2-1 del Inter sobre la Lazio. Jugó bien ayer, Alexis, súper activo. Era el jugador que tú sabías que podía marcar la diferencia en el partido. Es que cuando entra de titular, cuando le llega la pelota, enchufa al niño y hay otra cosa. Es otra mentalidad la que muestra Alexis Sánchez en la cancha, jugó bastante bien. Era un clásico para los chilenos con olor a 90, a los años 90. Claro, la Lazio Marcelo Sala, dices tú. Contra Iván Zamorano. Claro, eran clásicos de otra época. Bueno, el Niño Maravilla brilló con una asistencia que le permitió ahí un gol a Lautaro Martínez. Eso sí, le anularon también un gol con una habilitación exquisita. Después participó ahí en el tiro de esquina que terminó con el gol de Bastoni. Si no le anulaban el gol a Lautaro Martínez, lo estaríamos mostrando ahora, porque fue una asistencia espectacular de Alexis, que también pidió los tiros libres, estuvo siempre muy cerca y entonces fue muy, muy bien posicionado por la prensa italiana. E incluso esto también va a sonar noventero. ¿Qué? A Zinedine Zidane le decían Harry Potter en algún momento. Sí, pues le decía Luis Martapia. Luis Martapia. Bueno, ahora también lo comenzaron a comparar algunos medios italianos con Harry Potter. Hace 2 meses era el Lamborghini chocado y la foto que supermodelo estaba hecho pebre, y ahora es Harry Potter. Mira, Tuto Mercado dijo que el chileno está inspirado, juega como un segundo delantero y es el corazón del juego. Internews, tan italiano. Sí, Internews también destacó su presencia, director de orquesta, director de ataque, promedio 6'5", todos felices con Alexis Sánchez. En el segundo tiempo también ingresó Arturo Vidal desde el banco de suplentes en esta victoria por 2-1 del Inter sobre la Lazio. Así los queremos jugando, ojalá los dos de titular y sanitos para las eliminatorias. Y este es el regalito del fin de semana, nos llega desde el fútbol español, mitad de la cancha, tremendo golazo, el golazo para muchos del fin de semana. Estamos a punto de saber quién será el premio Puskás. Bueno, acá ya para la temporada 2022 hay un candidato. Golazo. Y esto es confirmado, temporada de mercado, temporada de números. Tu bolsillo deportivo, podríamos inaugurar esta jornada. Está cerrado. Paulo Díaz había sido sondeado por el Sevilla, por el Betis de Manuel Pellegrini, sin embargo, prefiere seguir su carrera en River Plate, al cual se integró el año 2019 y renovó su contrato hasta diciembre del 2024. Tremenda carrera que ha hecho en Argentina Paulo Díaz. San Lorenzo, ahora. Una buena decisión para seguir con Gallardo. Todavía siente que puede salir en el próximo mercado, pero asegura ahí un contrato
con River Plate, uno de los clubes argentinos que asegura pago a fin de mes, sin mayor problema con el cambio que han tenido otros clubes argentinos. El zaguero de La Roja tuvo una participación en 44 partidos en el equipo de La Franja en el último campeonato, de los cuales 44 fue titular, así que seguirá en la Liga Argentina Paulo Díaz. Y pasamos por Colo-Colo porque hay novedades mientras el cuadro albo entrena en Argentina. Veíamos goles de Cristian Santos el fin de semana. Un golazo en entrenamiento, una cosa de otro planeta. Sí, ilusión a los hinchas albos. Ya, pero es un entrenamiento. Están en una burbuja sanitaria, en una situación muy complicada en Argentina con muchos contagios. Y la noticia que preocupa es la posible partida de Pablo Solari. El pibe, el héroe de los últimos años en Colo-Colo, con goles en momentos claves, ya recibió una oferta del América de México. Ahí la billetera no es problema. No, pero en todo caso en Colo-Colo habrían dicho que era muy baja. Ya. Por menos de 8 millones de dólares. ¿8 millones de dólares? El pibe no se va. Esa es la premisa en blanco y negro, que hicieron un buen negocio quedándose con el 80% del pase del jugador con Talleres de Córdoba. Talleres le va a decir véndalo, pero Colo-Colo dijo no, mira, si no llegan con esta plata, no se va a mover de acá. Dicen ahí el GC en la senda del Barty no será mucho, y casi sabemos que el Barty partió a la América de México, pero antes ganó en la Libertadores, ganó varios campeonatos. Y no terminará en Católica la vuelta, ¿no? ¿Ah? No, sí. El 95 sí, todo el respeto del hincha cruzado por el Barty. Ya, sigamos con el mercado. Ahí está entonces la posibilidad. En Colo-Colo dicen que por menos de 8 millones no se va. Y va a ser en las próximas horas el refuerzo de la Universidad Católica. Me la juego. Sí, se hizo conocido acá por el relato de Bambino Pons, pero eso no se puede dar hasta ahora. Lucas Melano tiene ya acuerdo para jugar con la Universidad Católica. Desde su entorno ya aseguran que está cerrado. Es más, le compraron pasajes a Santiago. Este es un puntero. ¿Ah? Es un puntero. Sí, juega como extremo. Exacto, no es un 9, hay que poner bien los puntos. Buen trato de balón, 28 años, puede cumplir labores, como lo decíamos, como extremo, y su última temporada disputó 13 partidos, marcó 3 goles, alternando suplencia ahí en Central Córdoba, suplencia y titular. Además, registra pasos por Belgrano, por Estudiantes de Córdoba, por Atlético Tucumán y por Lanús, donde ganó la Copa Sudamericana en el lejano 2013. Faltaría la oficialización, por lo menos desde el lado del jugador. Están convencidos que van a jugar en la Universidad Católica. Además, hay buena relación con la gente de Central Córdoba, porque la Católica les mandó a Christopher Toselli. Mercado cruzado. Ahí quiere decir que hay algo entre medio, obviamente ya hay una cercanía entre ambas instituciones. Buen jugador, veremos si es que puede ganarse una titularidad acá en el fútbol chileno. El lateral izquierdo te lo dejo para mañana en la Universidad Católica. Y nos vamos al Rally Dakar, porque los chilenos tuvieron una buena jornada en esta octava etapa del rally más competitivo y peligroso también del mundo. Francisco Chaleco López llegó cuarto a 17 minutos y un segundo del líder de la etapa, Sid Quinteros, el estadounidense, pero sin embargo el chileno sigue como líder en los prototipos ligeros. En las motos, Pablo Quintanilla no defraudó y quedó en segundo lugar a solo 2 minutos y 53 del puntero, mientras que la general se ubica cuarto. El otro chileno... Quintanilla bueno. Sí. Este es el que no defrauda. Sí. El otro... maneja bien los tiempos, igual. Sí, el otro no. José Ignacio Quintero tuvo una regular jornada y llegó en el puesto 15, está 12 en la general. El perro Casale destacó en el quinto lugar en los camiones. Y vamos a cerrar, ya comenzó el Abierto de Australia. Con Djokovic o sin Djokovic comenzaron las clasificaciones y en varones la buena noticia la entregó Alejandro Tavilo. Le ganó a James McKeeb, 1211 del mundo, 7-6, 3-6 y 6-3 en 2 horas y 36 minutos. Le viene bien el cemento australiano a Tavilo. Ahora va a enfrentar al francés Constant Lestin, número 228 del mundo. Y también en mujeres, Daniela Seguel ganó su primer partido en las clasificaciones del Abierto de Australia femenino, así que en damas y varones, buenas noticias para el tenis chileno en Australia. Don Rodrigo Arellano, muchas gracias. Hasta luego. 2 de la tarde con 59 minutos, vamos cerrando 24 tardes. Se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Muchas gracias, un abrazo.